nos amó. Estaba en la adoración y me había olvidado de activar todos los instrumentos que tengo para llevar la palabra. La tablet, el micrófono, estaba, la verdad, realmente, no sé vos, pero qué hermoso que es adorar y alabar a nuestro Dios en intimidad, buscando su presencia, ¿no? Y Dios está en medio de nosotros, Así que aprovecho con el saludo, siempre hago mi venida a la iglesia, mi venida a una celebración más a nuestro Dios. Bienvenidos a los que están visitando. Qué lindo ver los chicos de la escuela bíblica madrugaron, ya es mucho. Vacaciones, madrugaron, gloria a Dios. Qué lindo es de temprano buscar a nuestro Dios. Hace un par de jueves había comentado en el grupo pequeño de los hombres que antes de que empiece el invierno, siempre a la iglesia la voy preparando para entrar al invierno. Para entrar al invierno. ¿Por qué? A través de mensajes, y siempre lo explico. Nosotros tenemos una lucha desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, continuamente estamos en una lucha espiritual. Ahora, en la parte de invierno, esa lucha se acrecenta cada vez más. Oye, pastor, ¿por qué? Porque yo estoy luchando todo el año, sé que estamos en el norte entero, todo el año estamos con adversidades, con lucha. Pero en la época de invierno, ¿por qué? Porque los espíritus, no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino con principados y potestades. Y estas potestades, que son los demonios, se manejan mejor en lugares húmedos y oscuros. Entonces en el invierno es donde ellos se potencian para afectarte tu vida, para afectarme mi vida, para afectar la vida. Porque estos seres, dice la palabra que Satanás vino a matar, hurtar, destruir. Y algo que quiere destruir. Entonces, lo que va a hacer es meterse en la mente para poder lastimarte, herirte. Y en la época de invierno, donde los días son más cortos, donde hace frío, donde suele llover más continuamente, entonces ellos atacan ferozmente. Y vemos que en la época de invierno las personas se deprimen. Hay lugares que ya están estudiados, que son la época de invierno y llegando al fin de semana. Son las personas donde en el invierno, las personas que más se deprimen, donde más consumen medicamentos como para poder vencer ese desánimo, esa angustia. Y eso es porque el enemigo está obrando. Entonces, yo le decía a los hermanos de grupo pequeño que todo el año trato de preparar un mensaje a la iglesia de cómo poder enfrentar esa temporada. Por eso ya estamos usando el invierno. Pareciera, ¿no? Porque tengo una primavera, está hermoso. Pero la charla y el mensaje que Dios quiere para tu vida y para mi vida en esta mañana, no es solamente para el invierno. Es para toda la estadía que vamos a estar aquí en la tierra. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que Dios da una gráfica de cómo es la vida cristiana. Y da unas distintas gráficas. Una de esas la compara con una lucha. La vida cristiana, como yo dije, no tenemos lucha ni contra sangre, ya lo compara con una lucha. Y otra parte también de la vida cristiana la compara como un deportista, como una carrera. Y es lo que en esta mañana quiero hablarles. Por eso el mensaje de esta mañana yo la titulé No te detengas.
¿Por qué? Porque desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, empezamos a correr esta carrera de fe. Ahora, esta carrera de fe es una carrera que no es una carrera de corta distancia o no una carrera de llegar a la meta, sino de resistencia. Esta carrera que Dios nos invita y nos desafía a correr es una carrera de resistencia. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está la meta, dónde está la victoria en Jesucristo, pero no sabemos cuándo vamos a llegar. No sabemos cuándo, o sea, puede ser hoy, mañana o cuando el Señor venga en su presencia, pero mientras tanto tenemos que correr. Y esta carrera que es de resistencia, vamos a encontrar un montón de obstáculos. Obstáculos que te van a hacer, y estos obstáculos son las artimañas o situaciones del enemigo que nos va a querer poner para que abandonemos las carreras. Problemas, situaciones, distintas aflicciones. Ahora, muchos de los que hemos conocido o podemos nosotros estar corriendo esta carrera y ya hace mucho, nosotros hace 33 años que estamos corriendo esta carrera juntamente con Susana de la Fe. Teníamos a Cristo cuando éramos más chicos, pero 33 años que juntos empezamos activamente. Y estos 33 años, y hasta que el Señor nos muestre a llegar a la meta, pero en todos estos años hubo un momento donde como la figura, pero la figura sería al revés. Por lo menos en mi carrera junto con Susana, la que se estaba atrasando y se estaba quedando era yo, no era ella. Y yo conté la otra vez a un grupo de hermanos que cuando empezamos a correr la carrera, se empezaron a levantar obstáculos. Y uno de esos obstáculos puede ser materiales, puede ser familiares, puede ser de enfermedades. Pero en esa época, cuando yo veía que Susana corría, yo trataba de correr un poquito más, y ella corría en esta carrera de fe, era cuando mi viejo hace más de 20 años había comprado un campo en Lima Museo, y era todo lindo, y ese es un obstáculo que Dios permitió en mi vida que yo lo pase. Y sí, y vos, ¿y qué haces? Y el domingo que viene, y no me daba cuenta, y yo estaba como la chica. Estaba aflojando la carrera. Pero teníamos otro obstáculo, habíamos pasado cantidades, la ceguera de mi hijo, o sea, distintos situaciones habíamos pasado, pero eso no me afectaba. Pero el Señor estaba preparando en mi corazón qué era lo que yo tenía que vencer, cuál era el obstáculo, cuál era la resistencia que yo tenía que vencer para seguir corriendo la carrera. Pero ¿qué pasa? Susana miró para atrás y vio que el cabeza de la familia se estaba retrocediendo. Pero ella agarraba a los chicos todos los fines de semana y se venía a lejísimo. Hasta que Dios hizo un clic y nos volvimos a tomar de la mano y de ahí seguimos corriendo la carrera. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, porque a todos los que estamos acá va a haber situaciones y momentos donde va a venir el desánimo, va a venir la situación, pero reales, ataques fuertes. No hablo de algo que eso estoy contando, hablo de cosas profundas y fuertes y que van a querer hacer desistir de correr esta carrera. Ahora, en esta mañana el Señor nos quiere charlar y nos quiere hablar cómo hacer para que en la carrera que tenemos por delante no nos detengamos. Esta carrera de fe que Dios tiene, que Dios ya dio la victoria y nos dio ya el ganar, pero que tenemos que transitar, no nos detengamos. Y para no detenernos, en esta mañana Dios nos quiere dar herramientas
Y justo ayer en el grupo pequeño que hicimos con la casa de Fabián, el sábado, que nos atendió muy rico, muy lindo, habla también el apóstol Pablo de la iglesia de Corintio de herramientas que le daba para que ellos, cuando venga el desánimo, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los problemas, las adversidades, ellos puedan salir victoriosos. Y en esta mañana Dios quiere continuar con esa lección y vamos a buscar en Hebreos. Busquen en la Biblia, Nuevo Testamento, Hebreos. En la palabra de Dios, Hebreo capítulo 12, versículo 1. Hebreo capítulo 12. Y vamos a ver cómo correr esta carrera de fe, este desafío, y cómo no quedarnos en el camino. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el Señor nos dice, en primer lugar, en esta carrera de fe, en esta carrera que vos y yo, de que aceptamos que Jesucristo, empezamos a transitar, a correr, Dios nos da instrucciones, si la queremos tomar o no, pero esto depende de que lleguemos hasta el final, porque dice, el que llega hasta el final será salvo. Por eso tenemos que resistir, aunque tenemos la victoria, pero tenemos que llegar. Porque como dijo Jesús, encontrará el Señor en fe cuando venga la tierra. Entonces, Jesús, a través de su palabra, nos enseña y nos da la primera herramienta para poder correr la carrera y no quedarnos atrás. Número 1, ¿cuál es la carrera? Y lo hemos leído en el versículo. Despojémonos de todo peso. Para correr esta carrera, vamos a la época de Jesús. Porque el autor nos da esta indicación? Porque en la época de los discípulos, cuando se hacían las carreras, trataban de, para poder llegar primero, para poder llegar a la resistencia, ellos trataban de tener la menor cantidad de ropa, hasta si correr desnudo, corrían desnudo. Porque cada ropa que tenían ellos era un peso. ¿Te imaginas si hoy me invitas a una maratón o una carrera? Entonces nos cargamos un dispenser, como mochila, nos ponemos 4 sanguchitos de miga y empezamos a correr. Buenísimo, no está prohibido que vos y yo en esa maratón corramos de esa forma. Ahora, llegaste de 2-3 cuadras, te cansó, pusiste la alfombra ahí, cargaste el dispenser, cargaste esa cosita y te armaste un picnic y quedaste abandonado de la carrera. O sea, queremos llegar hasta la meta, queremos llegar hasta la final. El Señor dice, despojémonos de todo peso para poder no abandonar, para poder... Ahora, esto quiero que lo pensemos en toda la carrera que tenemos por delante. La carrera del matrimonio, la carrera de la familia, la carrera que tenemos por delante en Cristo a través de un estudio. Si queremos llegar a la meta, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que te están impidiendo correr. Ahora, para poder correr esta carrera y llegar, tenemos que despojarnos de ese peso. Ahora, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es eso que te está impidiendo? Yo dije uno de los pesos, que era el que me estaba demorando. Pero estamos corriendo esta carrera y puede haber en nuestras vidas
cosas que todavía no se le entregamos al Señor. Puede haber lo mismo, hay tanta variedad de cosas que podemos estar queriendo con esta carrera de la fe, con una mochila llena de enojo, de tristeza, de angustia, de situaciones que sin resolver, de soberbia, de malas decisiones, y son cosas que queremos correr esta carrera de fe. Por eso el Señor dice: despojaos del viejo hombre y revestimos del nuevo. Fíjense que en toda situación de la palabra de Dios habla de desprendernos. No podemos correr esta carrera con la misma mente, con la misma forma que veníamos corriendo. Que la querés correr, correla, dice el Señor. Querés correrla con tu orgullo, correrla con tu orgullo. Querés correrla con todavía esa adicción, con esa desobediencia, correr la carrera. Pero tarde o temprano, ese peso te va a hacer abandonar la fe. Porque no nos damos cuenta y queremos que mientras vamos corriendo esta maratón de la fe, Dios nos va a ir, y es una orden que dice a nosotros: despojémonos. Es una actitud que yo tengo que decidir. Voy a correr, pero esto lo dejo acá. Yo no puedo correr sin ser obediente a la palabra de Dios y saber qué cosas son que nos impiden. Y fíjense que esta carrera, si leemos de vuelta el versículo de Hebreo, y cómo empieza, dice: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, dice que tenemos una hinchada. Ahora hay muchos que debaten: ¿quién será que en las gradas, en esta carrera de fe, nos están observando? Algunos dicen que son todos los héroes de Hebreo, de la fe, que son estos personajes que Hebreo habla de los héroes de la fe. Otros estudiosos dicen que los que están en la grada, están ahí en la hinchada, alentándote, diciendo: vamos, Edgardo, vamos, que vos podés dar, Edgardo. Son los ángeles, que son los que están mirándonos, viendo cómo nosotros estamos transitando esta vida de fe, cómo estamos predicando, que ellos anhelan, pero no pueden predicar porque es un privilegio que tenemos nosotros. Ahora, yo no lo voy a desanar en esta mañana quiénes son esa grada, pero sí sé seguro quién está en esa grada. Yo sé quién está seguro en esa grada diciendo: Feli, dale que vos podés, dale, levantate, te caíste, pero levantate. ¿Saben quién es? Jesús. Porque Jesús está intercediendo al Padre por mí. Después podemos estudiar quiénes son de los grados, ¿no? Pero yo sé que hay alguien que está alentándome, que está diciendo: Feli, yo tengo confianza en vos. Yo sé que vas a poder llegar a la meta. Yo sé que vas a poder dejar eso. Yo sé que vas a poder vencer esos obstáculos. Yo sé que esas situaciones que están delante del tuyo, yo sé que vas a ser victorioso y vencedor. Es el que está intercediendo al Padre por mí. Así que para correr esta carrera que tenemos por delante, es importante entender que para poder llegar a la meta tenemos que despojarnos. Y que hay cosas que nos están impidiendo, hay relaciones que te están impidiendo llegar a la meta, hay situaciones que te están impidiendo, externas e internas. El apóstol Pablo dice: no tengo lucha solamente con cosas internas, sino externas. Y esas cosas Dios en esta mañana dice que tenemos que despojarnos. Que el Señor en esta mañana nos muestre qué es lo que te está impidiendo y desanimando correr esta carrera. Porque eso que te está desanimando, eso que no te está dando ganas de seguir corriendo, que te está quedando como la figura que vimos antes de los corredores, que vos ves que todos están corriendo y vos estás retrocediendo.
es porque hay algo que te está atando. Hay algo, una carga que Dios te está diciendo, vení a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo voy a descansar. Él nos está diciendo, dame a mí esa carga, entregámela a mí, cuantizámelo a mí. Pero a veces esas cargas que tenemos están tan pegadas, tan arraigadas en nuestra vida y la amamos tanto que no se la queremos dar al Señor. Que queremos correr igual la carrera de la fe sin revestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Porque con la vestimenta del nuevo hombre vamos a poder llegar, porque Jesús, ese que está en la grada, empieza a vivir con nosotros, empieza a alentarnos a través del Espíritu, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que es Dios mismo, el que nos va a dar la mano cuando nos caemos, el que nos va a alentar, es Él. El único refuerzo, porque a veces necesitamos, y bueno, que mi esposo sea quien en esta carrera me tome la mano, que sea el hermano, la hermana, no está mal. Pero ¿sabe quién es el que está corriendo con nosotros y a nosotros? Jesús. El Espíritu Santo. Y si nos despojamos de todas esas cosas, y nos revestimos de Él, Él nos va a dar justo toda la vestimenta exacta, liviana, para que vos y yo podamos resistir y saltar. Vamos a leer el versículo 2, que acá de Hebreo, versículo 2, y dice así la palabra de Dios. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó ahí, de la nada. Se sentó a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ahora, número 1, para correr esta carrera, para no detenernos, para no desanimarnos, para no caernos, quedarnos afuera de la carrera, tenemos que despojarnos. Número 2, si querés llegar a la meta, si querés resistir, tenés que poner la mirada, los ojos en Jesús. Número 2, poner los ojos en Jesús. Jesús, siendo Dios, era 100% Dios, pero 100% hombre. Y Jesús, desde cuando nació en Belén, ya de un bebé, empezó a correr esta carrera. Porque Él nos alienta, Él nos dice, corran así. ¿Saben por qué? Porque Él la corrió igual que nosotros. Ahora, Jesús, cuando corrió, también tuvo obstáculos. Jesús también tuvo traición, tuvo engaños, Señor, yo te voy a seguir, y después se borraron todos. Traición de alguien que Él quería mucho, mentiras. Fíjense en todo lo que el Señor Jesús tuvo que sortear, y son cosas que a Él también le afectaban. Los látigos. A Él lo latigaron, le pusieron una corona de espinas. Fíjense hasta quién nos pusieron a estar desnudo delante de todos. La humillación de estar desnudo delante de todos, siendo Dios. Fíjense, pero Jesús dice que cada vez que había una situación que quería sacarlo de la carrera, cuando vino esa angustia, Él puso los ojos en Jerusalén. Y Jerusalén era el significado de esperanza, el significado de victoria. Él sabía que su Padre le iba a dar gloria. Por eso, si no querés abandonar esta carrera, si no querés que el enemigo te engañe y te haga descalificar de esta carrera que Dios te inició, tenemos que tener la mirada en Jesús. La única forma, hermano, de poder persistir y seguir adelante en esta carrera de fe es que tu ojo y mis ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es poner nuestra mirada en Él y vamos a tener la victoria, poniendo la mirada en Jesús. Vamos, busquen en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 26. Mateo.
Y dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Fíjense, Jesús, así fue la historia, te voy a contar. Jesús había hecho con sus discípulos, había dado alimento a una cantidad de personas, y Jesús le dice a sus discípulos, vayan del otro lado. Mientras ustedes vayan, yo voy a despedir a la multitud. Ahora, los discípulos fueron obedientes a Dios. Trabajo que pasó por ser obediente a Dios. Fue obediente a Dios. Ahora, Jesús, ¿qué hizo cuando terminó de despedir a la multitud? Dice que fue al monte a orar. ¿Saben por qué fue al monte a orar? Se fue a poner a la grada. Porque él sabía lo que sus discípulos iban a pasar. Y él desde la grada estaba orando, intercediendo al Padre, para que la situación que ellos iban a vivir sean efectivos para su ministerio. Porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Y muchas de las situaciones que aún cuando estás en obediencia, cuando estamos corriendo esta carrera, cuando estamos siendo leales a las indicaciones, servimos, oramos, ayunamos, ofrendamos, nos congregamos, perdonamos, y estamos pasando por situaciones difíciles. Y vamos a pasar por situaciones difíciles. Y vas a pasar por situaciones difíciles, aún cuando sos obediente a Dios. Pero Jesús está intercediendo por vos y por mí, porque esa situación que estás viviendo, es para preparar tu vida y mi vida. Es para sacarnos mejor y prepararnos para la eternidad. Ahora, vamos a seguir el relato que estamos leyendo. Y cuando llegó la noche, siempre nos llega la noche, estaban allí solos. Y ya la barca estaba en medio del mar, asustada por las olas, porque los vientos le eran contrarios. ¿Cómo Jesús nos mandó a la tormenta? Jesús es Dios, Él sabía lo que iba a pasar, sí sabía. Y no quiero pensar si Él no la levantó. O si no ponemos al enemigo, como Él le levantó la tormenta. No sé si no la levantó. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, Jesús mandó a sus discípulos para que agarren la noche, para que la tormenta la agarren, y Él sabía que a sus discípulos iba a agarrar la noche, porque cuando Jesús te dijo que vas por esta carrera, dijo, en el mundo tendrás aflicciones, no nos mintió. Nunca te dijo, recíbanme a mí como Señor y Salvador, y ustedes van a ser unas personas donde van a reír toda la vida, donde nada le va a pasar, donde las enfermedades, donde todas las circunstancias malas le van a regalar. Nunca dijo eso la palabra de Dios. Jesús dice, corran esta carrera, pero van a tener aflicciones. Van a venir la noche, van a venir los vientos que van a estar metiéndose en su vida. Pero yo estoy intercediendo con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy corriendo esta carrera con ustedes. Por eso, hermanos, es necesario, si no queremos quedar fuera de la carrera, primeramente despojarnos de todo peso de pecado, para poder estar libres, para poder correr esta carrera. Segundo punto de esta mañana, para no abandonar la carrera, para seguir adelante, tenemos que poner los ojos en Jesús. La única forma de poder seguir adelante es poner la mirada en Jesús. Es poner la mirada en Jesús y saber que Él es el Dios creador del cielo y la tierra, que Él tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre las tormentas, sobre toda crisis, y que Él es Dios que nada le puede sorprender, que a Él no lo sorprende nada. Y cuando yo tengo esa mirada, aun cuando se me levantó la tormenta, aun cuando se te levantó la situación difícil, aun cuando viene esa situación que vos parece que de esta no salir, poné la mirada en Jesús, el autor y consumador, porque si vos ponés la mirada a Él, vas a llegar a la meta. Fíjense lo que pasó. Dice
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, nada más y nada menos los discípulos que vivían como vivían, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ellos habían desenfocado su mirada a Jesús. Habían mirado la tormenta, estaban tan concentrados en salir de la tormenta que se habían olvidado quién era Jesús. Y pasa que nosotros estamos corriendo esta carrera con un bagaje de situaciones, con problemas de enfermedades, de relaciones, de adicciones, falta de trabajo, de lo que te esté pasando. Y estamos tan inmersos en esa situación, estamos tan inmersos en ese problema, que nos estamos olvidando de quién es Jesús. Es como que estamos olvidando que Dios es Dios. Que Dios nos llamó para tener victoria sobre todas esas cosas. Pero hemos sacado nuestra mirada y nos hemos concentrado como personas muy responsables y queremos tener el control. Y en ese momento eran pescadores que tenían, sabiendo las tormentas más difíciles. Pero las tormentas eran tan contrarias que dijo: ¿ustedes creen que saben todo teniendo el control cuando tienen que saber que dependen de mí? Yo tengo el control. Y dice que no lo conocían. Fíjense en el versículo 27 de la historia que estamos leyendo, el versículo 27, y dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Qué hermoso es. Qué hermosa palabra, hermano, cuando vos estás pasando un momento difícil, cuando las horas son contrarias, cuando se terminó la noche, cuando estás solo, cuando decís: lo que me espera es la muerte, no tengo pensar que ya no hay más esperanza. Y Dios dice: no tengas miedo, yo soy. Es que no tenemos que olvidarnos de esta carrera que empezamos a correr, la estamos corriendo con Él y Él está en nosotros. Y cuando te agarró la tormenta, cuando te agarró un momento difícil, porque te va a agarrar, porque te va a venir. Pero si vos tenés la mirada puesta en Jesús y escuchás su voz, levantar los ojos: ahora, pastor, yo me desconcentré, está bien, yo también me desconcentré. Pero cuando me caí, cuando vino el desánimo, cuando vino la gana de no seguir corriendo esta carrera, y vi que mi señora seguía corriendo la carrera sola, y me vi, el Espíritu me llevó a darme cuenta de que yo me estaba descalificando de la carrera y de lo que tenía llamado por mí, para mí. Levanté los ojos al cielo y le dije: te necesito, Señor. Y él me dijo: Félix, no tengas miedo, yo estoy con vos. Y cuando el Espíritu te cayó, hace poquito hablé con una persona que me decía: Félix, no tengo más ánimo. Caí tan profundo que la caída no hace piso. Y no solamente eso, que cuando creí que llegué hasta el fondo, sentí que me pisaron la cabeza. He perdido la esperanza. Y yo le decía: no te voy a decir una palabra que te haga sacar ese pozo, porque Félix, este pastor, no tiene el poder de sacar de esa situación. Ahora hay alguien que vos sabés quién es, que solamente está esperando que vos te rindas, que mires al cielo y que le pidas ayuda. Porque el único que te puede sacar está dentro tuyo, pero estás tan hundido, está tan deprimido, está tan adormecido,
por las cosas que no largaste, que no te desprendiste, que no te deja reconocer que Jesús está. Porque Jesús siempre está con nosotros. Porque Él dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin de la vida. Que nuestro obstáculo, que nuestra angustia, veamos un fantasma es una cosa, pero ese fantasma es Jesucristo. Y Él te está diciendo. Y le dijo, ten ánimo. Hermano, la única forma de que vos y yo podamos seguir corriendo esta carrera es despojarnos de todo peso de pecado. Además de eso, es poner la mirada en Jesucristo. Porque las tormentas van a venir. Si hoy no estás pasando por tormentas, prepárate porque vienen las tormentas. Porque es necesario, porque las tormentas y las aflicciones. Vuelvo a decir lo mismo, lo habíamos hablado en el grupo de hombres. No estoy hablando de que también Dios ahora en esa desobediencia, pero vos podés estar haciendo obediencia, vos podés hacer las cosas bien, vos pudiste haber despojándote de todas esas cosas que te estaban impidiendo, pero por seguir a Cristo te está encontrando en una situación. ¿Me entendés? ¿Me entiendes lo que yo también está diciendo? Pero si vos dejás de mirar, porque mirá una cosa, y ahora vamos a ver el 28 y vamos a leer el 28 y 29 para que lo podamos entender bien claro. 28 y 29. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, cuando Dios da una palabra, cuando el Señor te dice despojate de eso y hacerlo, no dudes. Porque cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Y en la palabra de Dios hay un montón de promesas que te hizo y me hizo a mí. Y que no la estamos agarrando, que no la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando el Señor te dice que Él hizo los cielos y la tierra, cuando Él te dice que te da gozo, y justo ayer hablamos del gozo en medio de la adversidad, podés estar pasando como Esteban, ser apedreado, porque no puede decir que el gozo es de fuera de la adversidad. Porque a veces pensamos que el gozo va a ser cuando se me pase esta situación, voy a tener gozo. No, el gozo es cuando vos estás, esté o no estés pasando por problemas, el gozo del Señor. Ahora Jesús le dijo a Pedro: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue obediente. Dice que cuando dice, y el versículo, leamos el versículo 30, versículo que te dice: pero al ver Jesús fue caminando, Pedro fue caminando, dice, descendiendo Pedro, el versículo anterior, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, y era Jesús. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Ahora vemos que pasó el versículo 30. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, ¿cuándo se empezó a hundir Pedro? ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? Cuando se aplicaron. Cuando él le miró a Jesús y le dijo: vení, y le hizo caso, él miraba, tenía puestos los ojos en Jesús. Él caminó hacia quien le decía: vení. Ahora, cuando Pedro empezó a ver, obvio, él estaba caminando empezó a hacer algo, caminar sobre el milagro, empezó a caminar lo sobrenatural. Porque le creyó. La fe es eso, es creerle. Ahora el mar estaba picado porque había tormenta. Y él empezó a ver que las olas empezaban a saltar adelante, a mojarle o a ver. Y él empezó a ver, dejó de mirar a Jesús. Empezó a ver las circunstancias, empezó a ver las olas. Sacó su mirada en Jesús y se hundió. Cuando nosotros sacamos nuestra mirada en Él, en su palabra, en las promesas, y empezamos a ver el problema, la verdad es que sí, y es verdad, y yo digo que hay situaciones bastante
que se te armó en tu casa, esa tormenta que se te armó en tu vida. Pero yo te digo, créele a Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, porque hasta que el Señor, pero si el Señor te dijo que Él dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido. Está diciendo, corre esta carrera, van a haber obstáculos, van a haber tormenta, pero vas a llegar a la meta. Pero si tenés la mirada puesta en mí, confía. Y yo sé que vos ves como ese hermano que decía, Félix, yo te entiendo, yo la leo, yo la interpreto, pero me estoy hundiendo. Es que sacaste los ojos en Jesús. Porque yo le creo la palabra, no creo en la situación. Yo le creo a Dios, y aún cuando estés en el fondo, pozo más profundo, vos vas a estar cantando como cuando estaban los presos cantando en la cárcel, en los lugares más bajos, y cantaban alabanza a Dios. En medio, el gozo del Señor es darle la honra y la gloria a Dios en medio, con lloro, con tristeza, con angustia, con frío. Pero darle la gloria a Dios y creerle a Dios. Por eso pasa que viene el desánimo y comenzamos a hundirnos cuando debemos nuestra mirada en Él. Dice, pero agarró la fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dios dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y cuando estamos cayendo en lo más profundo, cuando estamos en un momento donde estamos agonizando, hermanos, si vos le pegás a Dios, si vos decís, Jesús, te necesito, Jesús, ayúdame, sacame de esta. Jesús, dice el versículo 31, dice el versículo 31, y al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el motivo que Pedro se murió? Cuando empezó a dudar, la incredulidad, hermano. Cuando empezamos a ver los problemas, cuando empezamos a creer en las circunstancias y empezamos a dejar de ver a Jesús, porque mirar a Jesús es ver la victoria, es creer, es la fe. La fe es eso. Fe es creerle que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios va a cumplir su promesa. Porque Él me dijo que las aflicciones de este mundo son momentáneas. No va a haber situaciones que van a seguir permaneciendo después. Mi vida está, mis ojos están puestos en la eternidad. Y aún cuando me tenga que morir y todavía la enfermedad o la situación todavía esté, sé que voy a ser libre de la presencia del Señor. Sé que esa enfermedad que hoy me está oprimiendo, esta situación que me está oprimiendo, o Dios hace el milagro o no, pero yo tengo libertad en Cristo. Porque donde voy a ir, donde tengo puesta la mirada, no hay sufrimiento, no hay dolor. Está Cristo. Y ahí está puesta mis ojos. Entonces, hermano y hermana, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador. Le dijo, ¿por qué hombre de poca fe? Tenemos que empezar a creer más la palabra de Dios. Por eso es importante saber que cuando Jesús nos dice una palabra, ahora tenemos que interpretar y saber interpretarla con el Espíritu. Porque a veces le queremos decir a Jesús que nos dijo cosas que nunca nos dijo. Hacemos cosas que creemos que el Señor nos mandó y nunca nos mandó. Ahora, cuando Dios te da una orden, vayamos. Hagamos lo que el Señor nos dice, porque si nos afirmamos en su promesa, caminamos sobre lo natural. Caminamos sobre lo natural. Vamos a leer versículos 32 y 33. Versículos 32 y 33. Del 32 al 33. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando ellos subieron a la barca, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban
y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjense que cuando Jesús levantó a Pedro de la barca y empezó a correr en ese desafío de fe, fueron juntos caminando sobre del mar de vuelta, porque cuando estamos tomados del Señor, caminamos sobre lo sobrenatural. Y juntos, cuando dice ambos entraron a la barca, juntos entraron a la barca. Cuando el espectador, los otros discípulos, vieron todo eso, ¿qué dice que dijeron? Dice: verdaderamente eres el Hijo. Eran los discípulos que vieron los milagros, que vieron la alimentación, pero vieron eso y reconocieron que Jesús es Hijo de Dios. La única forma, hermano, no hay secreto en esto es real. Esta carrera que vos y yo estamos caminando, estamos corriendo, que es de la fe, van a venir un montón de circunstancias, un montón de tormentas, te va a venir la noche, va a venir un momento difícil. Ahora, para salir victorioso, tenemos que despojarnos de todo pecado. Para salir victorioso tenemos que poner la mirada en Jesucristo, creer en su palabra. Si vos le crees la palabra de Dios, guarda que te estoy diciendo que por creer la palabra de Dios y poner en Jesucristo, no te va a venir la noche, te va a venir la noche. No te quiero mentir, te va a venir la noche. Y si te portás bien, te va a venir la noche. Porque parte de las pruebas que Dios pone en nuestro camino es para preparar nuestra vida. Jesús les mandó a pasar la tormenta. Porque Jesús nos estaba preparando para el ministerio de estos discípulos. Estaban preparando para lo que ellos iban a hacer cuando Jesús no esté con ellos. Las tormentas nos preparan, nos capacitan para el ministerio. ¿Para qué? Para depender más de Él. Para correr realmente con Él la carrera que tenemos por delante. La única forma, y no le puse punto, porque esto es algo que tenemos que saber, para poder correr esta carrera, tenemos que haber reconocido, como los demás discípulos, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque esta carrera de fe, si no corremos con Él, y la queremos correr solo, en nuestra propia fuerza, van a venir tormentas y vamos a caer en un momento. Van a venir a circunstancias difíciles y no lo vamos a reconocer. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús como Señor Salvador, por eso es importante esto, ¿no? Que vos y yo realmente tengamos, porque la fuerza, el poder para que vos y yo podamos salir victoriosos en los problemas teniendo a Jesús como Señor Salvador. Porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría, porque da el entendimiento de poder dar esa paz que sobrepasa todo sin Él. Porque acá no hay pastor, acá no hay líder que te pueda levantar del pozo donde estás. El único que tiene poder y autoridad de levantarte de la aflicción y del abismo que hoy estás viviendo se llama Jesucristo. Es el único que te puede rescatar del hundimiento que esté pasando. Por eso, hermana y hermana, si está pasando un momento difícil, Dios en esta mañana está invitando a poner la mirada en Jesús. El despojarnos de todo peso. Y el saber que cuando Dios nos dio una orden, Él la va a cumplir. Dice 2 Corintios, vayamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16-18. Estamos terminando. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16-18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación es momentánea. Todo lo que está pasando en tu vida es momentáneo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. De vuelta habla de la mirada. ¿Qué estás mirando? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Jesús no se ve, si se ve, no se ve, se manifiesta, pero a Jesús no. ¿Dónde tenemos la puerta? Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? En las cosas del reino, en las cosas invisibles al ojo humano, pero visibles cuando tenemos a Cristo. ¿O estamos poniendo, ahora, cuando vos pones esta carrera, desviaste tu mirada y empezás a poner tu mirada en las cosas de este mundo, en lo que te dice, lo que evalúa el hermano, la hermana, el enojo, el que me tiene que sacar, el que me tiene que hacer esto, el que me tiene que calcular, Edgardo tiene que hacer esto conmigo, Paquelina tiene que estar conmigo. Eso son las cosas de este mundo. Y esas cosas me están descalificando. Y esas cosas no me van a ayudar. Ahora, cuando pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador, en las cosas del reino, me va a dar. Ahora dice, si no desmayamos. Se va desgastando tu nuevo hombre exterior. Es que esta carrera, si Dios te da permiso de que tu cuerpo se vaya desgastando, muchos años hay que seguir permaneciendo. Porque aún cuando el cuerpo exterior se va desgastando, no va a quitar. Cuando se va desgastando, Irma, cuando se va desgastando, como Rosita, tenemos grandes hermanas de la fe, se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. ¿Pero por qué? Porque los ojos están puestos en Jesús. Porque si le contamos, si yo le cuento a esta dos hermanas y la hago pasar enfrente y nos da el testimonio de las tormentas que pasaron, ellas mismas pueden estar descalificadas de la carrera, pero sus ojos están puestos en Jesús y siguieron corriendo a pesar de muchas circunstancias que tuvieron que despedir a los costados, no mirando lo que se ve, sino guerreras mirando a Jesús y mirando esa promesa de la resurrección, creyendo que Jesús nos resucitará a todos. Sin esa esperanza, estas mujeres tienen un montón de condiciones y motivos para quedarse fuera de la carrera y enojarse con Jesucristo. Lo digo porque son testimonios reales y vivos en medio nuestro. Y quiero terminar con Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sino qué? Sino desmayamos. Hermano, la carrera es larga. Es una carrera de resistencia. Dios te puede llamar y terminar tu carrera a los 20, 30 años, o si no te lo lleva a los 100, a los 90, no sé. No te puedo decir cuánto mide tu carrera que estás corriendo con Cristo. Pero sí sé que si no desmayás, vamos a poder decir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque sé que si no desmayamos, el que llega hasta el final, hasta la meta, ese será salvo. Sé que todas las promesas de Dios se cumplen y se cumplirán en la eternidad. Y que todo lo que Dios te prometió en tu vida lo vas a ver en la presencia del Señor. ¿Y por qué tengo esa certeza? Porque Cristo resucitó. Porque lo que vamos a recordar ahora en la Santa Cena es que Cristo resucitó al tercer día. Y Él está intercediendo en la grada, Él está en mí y Él me da la fortaleza. Hermoso y te da la fortaleza para seguir esta guerra. Vamos a participar de la cena del Señor, así que le pido que nos pongamos de pie. Aquel que nos amó